Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Bastenes y el día de hoy les voy a enseñar a trabajar con los productos notables. Los productos notables principalmente son muchos, pero acá en esta imagen he puesto los cuatro más comunes que utilizamos en matemáticas. Tenemos el cuadrado de una suma, el cuadrado de una diferencia, la suma por diferencia y el binomio por término común. Entonces, acá a la derecha les he puesto 5 ejemplos que vamos a tratar para ver cómo se resuelve esto. ¿Ok? Mucha atención entonces para poder resolver lo siguiente. En el ejemplo A tengo x más 3 en paréntesis al cuadrado. Ustedes me dirán entonces, ¿a qué se parece esto? ¿A qué producto notable? ¿Al cuadrado de una suma? ¿Al cuadrado de una diferencia? ¿Suma por diferencia? ¿O a un binomio por término común? Vean a qué se parece esa estructura. Esa estructura se parece al cuadrado de una suma, donde tenemos un término A más un término B que están elevados al cuadrado. Entonces, para resolver este producto notable, lo único que debemos hacer, luego de haber identificado qué producto notable debemos ocupar, vamos a aplicar entonces esta formulita que se encuentra acá. Entonces, primero vamos a identificar nuestro factor, mejor dicho, o nuestro término A. X va a ser nuestro término A y 3 va a ser nuestro término B. Voy a acercar entonces esto para que podamos verlo mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que primero tengo que elevar el término A al cuadrado. Veo entonces mi ejercicio y mi término A es X. Por lo tanto, elevo X al cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué dice mi fórmula? Dice ahora, vamos a sumar 2 por el término A y por el término B. Entonces voy a sumar más 2 por el término A. El término A es esta X por mi término B. Y mi término B es 3. Listo. Más, ¿qué dice la fórmula? Dice B al cuadrado. Entonces debo elevar mi término B al cuadrado. Mi término B es 3. Por lo tanto, elevo 3, en paréntesis, todo eso al cuadrado. Muy bien. Ahora que tengo esto, simplemente debo resolverlo. ¿Ok? Entonces, resolviendo esto, me queda de la siguiente forma. X al cuadrado, eso es x cuadrado. Más 2 por x y por 3. Multiplicamos los números con los números. 2 por 3 es 6 y queda acompañado de una x que también está multiplicando, pero como es una letra, no puede multiplicar a los otros números. Entonces queda 6x más 3 elevado a 2 o 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, 9. Y he encontrado entonces mi resultado al aplicar el producto notable, que era el cuadrado de una suma. Ahora vamos a ver entonces otro ejemplo. Tengo entonces en la letra B x menos 7 elevado al cuadrado. ¿A qué se parecerá esto? ¿Al cuadrado de una suma? ¿Al cuadrado de una diferencia? ¿A una suma por diferencia? ¿O un binomio por término común? La respuesta es que se parece al cuadrado de una diferencia. ¿Ok? Esto que está acá se parece entonces al cuadrado de una diferencia porque tenemos un término, el término A, restando un término B, elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente debemos aplicar esta formulita que está acá del cuadrado de una diferencia.
y lo voy a hacer con otro color para no confundirnos. Entonces, primero vamos a identificar el término A y el término B. Esta X que está ahí va a ser mi término A y este 7 va a ser mi término B. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la fórmula? A al cuadrado. Mi término A es esta X. Entonces, X lo elevo al cuadrado. Luego dice menos 2 por el término A por el término B. Entonces, escribo 2 por el término A de mi ejercicio es X. Y el término B de mi ejercicio es 7. 7. Más B al cuadrado. El término B de mi ejercicio es 7, así que 7 se eleva al cuadrado. Finalmente, entonces, escribiendo esto, me queda x cuadrado, me va a dar x cuadrado, menos 2 por x y por 7, yo multiplico los números. 2 por 7 es 14 y 14 por x es 14x. Así que me queda menos 14x más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es lo mismo que decir 7 por 7. Y eso es 49. Así que lo escribo acá. Y he finalizado entonces con mi ejercicio aplicando producto notable de el cuadrado de una diferencia. Este que está aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo número C. ¿Qué tenemos en el ejemplo número C? En el ejemplo número C, entonces tenemos 5x más 2y, paréntesis, 5x menos 2y. Tenemos una multiplicación de dos paréntesis, en donde dentro de cada paréntesis hay dos términos. ¿A qué se parecerá? ¿A qué producto notable? ¿Se parecerá al cuadrado de una suma o al cuadrado de una diferencia? ¿O quizás a una suma por su diferencia? Efectivamente, se parece a una suma por diferencia. Si se dan cuenta, lo que tenemos en el ejercicio C se parece exactamente a eso. Por lo tanto, vamos a aplicar esta fórmula que nos aparece al lado, que dice a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, aplicando esa fórmula, vamos a primero identificar nuestro término A, que sería el 5x, y nuestro término B, que sería el 2y. Luego en el otro paréntesis, el término A se repite y el 2y sigue siendo el término B. Entonces, aplicamos la fórmula que nos dice, eleva el término A al cuadrado. Mi término A es 5. X, por lo tanto, 5x lo voy a elevar al cuadrado. Menos, dice la fórmula, menos eleva el término B al cuadrado. Y mi término B es 2y. Así que 2y lo elevo al cuadrado. Finalmente, resolviendo esto me queda 5x elevado a 2. Tengo que elevar tanto el número como la letrita. Elevando el número 5 elevado a 2 es 5 por 5. Eso sería 25. Y x elevado a 2 es x elevado a 2. Por lo tanto, me va a quedar ese, el primer resultado. Menos 2y elevado a 2. Recuerden que está todo el término 2y elevado a 2. Voy a elevar primero el 2 al cuadrado. Sería 2 por 2. Eso es 4. Y elevar y al cuadrado sería solamente escribir y al cuadrado. Ese entonces ha sido el resultado de este ejercicio de producto notable obedeciendo a una suma por su diferencia. Vamos a ver un cuarto ejemplo
Y el último. Tenemos aquí ahora x más 2 y x más 3. ¿Por qué digo x más 3? Recordemos que cada vez que tenemos una resta, las restas las podemos transformar a suma e invertimos el signo del siguiente número. Así que me quedaría x más menos 3. ¿A qué se parece eso? Eso se parece efectivamente al binomio por término común, en donde los términos A son iguales y solo difieren en el término B y el término C. Por lo tanto, ahora que hemos identificado que se parece al binomio por término común, vamos a aplicar entonces esta formulita que se encuentra a este lado. Vamos entonces a identificar nuestro término A, nuestro término B, C y nuestro término D. Nuestro término A va a ser esta X. El término B va a ser el 2. El término A sigue siendo la X. Y el término C, en este caso, va a ser entonces el menos 3. ¿Ok? Así que este va a ser mi término C. Y he completado entonces todos esos términos. Entonces ahora, aplicando la fórmula del binomio por término común que dice, eleva el término A al cuadrado y mi término A es una X, así que elevaría X al cuadrado. Luego, la fórmula dice, suma el término B más el término C. Mi término B es 2 y mi término C es menos 3. Listo, y afuera dice multiplícalo por el término A. El término A era X. Finalmente dice más multiplica el término B por el término C. Mi término B era 2 y mi término C era menos 3. Listo. Resolviendo entonces esto, me quedaría de la siguiente forma. X cuadrado, X entonces cuadrado, más 2 más menos 3. Tengo una suma de dos números con signo diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es restar ambos números. 3 menos 2 es 1 y conservo el signo del número mayor. Entre 3 y 2, el número mayor es 3 y como 3 está negativo, entonces también me va a quedar negativo el resultado y va acompañado por una X afuera. Recordemos que cuando vamos acompañando una letra por un 1 o un menos 1, no se escribe el 1, pero sí se escribe el signo en este caso. Por lo tanto, nos va a quedar menos X. ¿Ok? Los 1 se omiten en matemática y se dice que son invisibles y uno asume que están ahí, pero no los escribe. Finalmente me va a quedar más 2 por menos 3, eso es menos 6, porque número positivo por un número negativo, obtengo un número negativo. Entonces, este es el resultado y yo lo puedo reescribir de esta otra forma, que sería exactamente lo mismo. Como el X estaba negativo, puedo escribir menos X, y como el 6 también quedó negativo, puedo escribir menos 6. Y finalmente, ambos resultados son lo mismo y estarían entonces correctos. Ese ha sido el video, chicos. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y cualquier pregunta o comentario me lo pueden dejar abajo. Chao, chicos, que estén muy bien.